A ver, pensemos en el momento. Estamos al pie del monte Sinaí. Hay truenos, relámpagos, la voz de Dios, entregando los 10 mandamientos. Es, pues, el momento cumbre, ¿no? La cima de la revelación. Y justo cuando uno espera que siga algo igual de, no sé, cósmico, el texto como que frena en seco y cambia de canal de una forma que te saca de onda. De repente estamos leyendo lo que parece un manual de derecho civil y la primera ley, la primerita, es si compras un siervo hebreo. Y la pregunta es, pues, inevitable. ¿Cómo pasamos de no matarás a las cláusulas de un contrato de servidumbre? ¿Qué conexión hay ahí? Es que justo esa conexión es el punto de todo el asunto. Parece un volantazo, como dices, pero las fuentes que analizamos, sobre todo el comentario del gran sabio medieval Rashi, nos dicen que es todo lo contrario. Es una continuación directa, sin pausas. La clave está en la primera letra de la primera palabra en hebreo. La frase empieza con una Y, una V conjuntiva. Y estas son las leyes. Ah, ok. Rashi explica que esa Y funciona como un gancho. Une estas leyes civiles directamente a lo que se acaba de decir, los 10 mandamientos. O sea, no es un y ahora pasamos a otra cosa. No, para nada. Es un y por lo tanto. Exactamente. Es un y por lo tanto. El mensaje es potentísimo. Las grandes declaraciones morales y las reglas minuciosas sobre la vida cotidiana vienen del mismo lugar, del Sinaí. No hay una categoría para lo sagrado y otra para lo secular. Para este sistema, la forma en que manejas un contrato tiene el mismo origen divino que la prohibición de la idolatría. Entiendo la conexión teológica, pero, digo, para quien nos escucha hoy, poner una ley sobre servidumbre al mismo nivel que no tendrás otros dioses sigue siendo. ¿Difícil de procesar? Sí, muy difícil. Se sienten como universos morales totalmente distintos. Y es una tensión súper válida. Pero hay otro detalle de contexto que Rashi señala, uno que refuerza justo esta idea de unión. Justo antes de empezar con estas leyes, el texto describe cómo construir el altar en el tabernáculo. Ajá. Y poner una cosa justo al lado de la otra, pues no es casualidad. La tradición lo interpreta como una enseñanza arquitectónica y espiritual. El Sanedrín, o sea, la Corte Suprema de Justicia, debía sesionar pegadito al templo. ¡Ora ve! Impartir justicia es un acto tan sagrado como ofrecer un sacrificio. La corte es, en esencia, una extensión del altar. Ok. Esa idea de que la justicia es un acto sagrado es un buen marco. Y con eso en mente, llegamos a la primera instrucción que recibe Moshe. Debe poner estas leyes delante de ellos. Cuando yo leo eso, me imagino a Moshe simplemente dictando una lista, ¿sabes? Como un decreto. ¿Es tan simple como eso o hay algo más? Pues es una buena intuición, pero la tradición ve mucho más que un simple dictado. De hecho, Rashi lo interpreta de dos maneras muy diferentes, pero que se complementan. La primera tiene que ver con la pedagogía, con el arte de enseñar. Según él, Dios le está diciendo a Moshe, que no se te ocurra pensar, les voy a repetir la ley 2 o 3 veces hasta que se la aprendan de memoria y ya. Claro, No se trata de repetir como pericos. claro, porque la memorización no garantiza la comprensión. Para nada. La instrucción es enseñarla como una mesa servida y lista para comer. Me gusta esa imagen. Es decir, Moshe tiene que explicar el porqué de cada regla, los detalles, la lógica interna. El objetivo es que la gente entienda la ley, que la pueda aplicar, no solo recitarla. La diferencia entre un maestro que te da la fórmula y uno que te explica de dónde viene. Justo eso. ¿Y la segunda interpretación? La segunda es fascinante y tiene que ver con la jurisdicción. La frase «delante de ellos» se interpreta de forma muy específica. Delante de ellos. O sea, delante de los jueces de Israel, y no de otros. Rashi explica que esto establece una prohibición muy seria. A ver, No debes llevar una disputa legal que tienes con otro judío ante tribunales no judíos. órale. ¿Y esa por qué? Digo, uno podría pensar que si el otro tribunal es justo y sus leyes son parecidas, ¿cuál es el problema? El problema, según el comentario, es teológico. Hacerlo se considera una profanación del nombre divino porque le da prestigio e importancia a un sistema que, en su raíz, está conectado con la idolatría. Rashi cita un versículo para respaldarlo. Pues su roca no es como nuestra roca, y aún así nuestros enemigos nos juzgan. ¡Wow! Fundamental.
someterte voluntariamente a su juicio, es como admitir que su roca, su deidad, su fuente de autoridad es válida, o incluso superior. ¿Validarías todo su sistema de valores? Exacto. Vaya, es una cuestión de soberanía legal y espiritual. No es solo un trámite, es una declaración de lealtad. Y esa idea de que lo sagrado y lo civil están entrelazados se ve de inmediato, ¿no? Porque la primera de esas leyes que Moshe pone delante de ellos es la que a todos nos causa más conflicto, la del siervo hebreo. Sí, y el análisis empieza por lo más básico, la gramática. El texto dice, si compras un siervo hebreo. Rashi se pregunta, ¿se refiere a un siervo que es hebreo o al siervo de un hebreo? Y la conclusión es clara. Se refiere a un israelita que por ciertas circunstancias entra en servidumbre. Ajá. Y esto es fundamental, porque el texto inmediatamente lo contrasta con el esclavo kenaní, el no israelita, cuya servidumbre era de por vida. Para el hebreo es un contrato con fecha de caducidad, 6 años. ¿Y cómo llegaba alguien a esa situación? Porque no estamos hablando de prisioneros de guerra, ¿verdad? Correcto. Las fuentes describen 2 caminos principales. El primero era que un tribunal te vendiera para pagar una deuda por robo. Si robabas algo y no tenías cómo restituirlo, el trabajo forzado era la forma de saldar la cuenta. Es una forma de reparación, no un castigo para siempre. Entiendo. El segundo camino era la autoventa por pobreza extrema. Si una persona llegaba a un punto de miseria total, podía vender su fuerza de trabajo por 6 años para sobrevivir. Era el último recurso. Ok, es un sistema de bienestar social muy rudo, pero es un sistema. Ahora, las reglas sobre la vida de esta persona durante esos 6 años son increíblemente específicas. Muchísimo. Por ejemplo, si el hombre entra a la servidumbre ya casado con una mujer israelita, el amo tiene la obligación de mantener a la esposa y a los hijos que nazcan durante ese tiempo. No puede decir, a ti te compré, ella que se las arregle. Claro, y lo más importante, cuando él sale libre al 7º año, la familia sale junta. El núcleo familiar no se rompe. Pero hay un escenario diferente que es mucho más complicado. Si el hombre entró soltero. Allí es donde la cosa se pone difícil. Si entra soltero, el amo puede darle una esposa, pero no puede ser una mujer israelita libre. Tiene que ser una esclava kenaanit, una no israelita que ya es propiedad del amo. Y aquí viene el punto que nos causa tanto conflicto. A ver. 2 hijos que nacen de esa unión son considerados propiedad del amo, igual que la madre. Cuando el siervo hebreo cumple sus 6 años y recupera su libertad, se va solo. Híjole, qué fuerte. O sea, sales libre, pero te parten a la familia. Te tienes que despedir de tus hijos, eso es brutal. Es una cláusula durísima, y nos lleva directamente al siguiente escenario, que es uno de los más extraños de todo el capítulo. Imagina la escena. El hombre llega al final de su contrato, la puerta está abierta, es libre, y de repente declara: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Desde nuestra perspectiva moderna, es casi imposible de entender por qué alguien en su sano juicio elegiría la servidumbre sobre la libertad. Es una elección que el texto no solo contempla, sino para la cual prescribe un ritual, uno muy específico y con un simbolismo muy, muy denso. El amo lo lleva ante los jueces. El texto hebreo usa la palabra Elohim, que aquí se entiende como las autoridades judiciales. Luego, en la casa del amo, lo acerca a la puerta o a la jamba, y con una lesna, una especie de punzón, le perfora la oreja. Y el texto dice que a partir de ese momento le servirá para siempre. Espera. Para siempre no puede significar literalmente para toda la vida, ¿o sí? Porque eso contraviría todo lo anterior. Buena pregunta. No, no es para toda la vida. Rashi aclara que para siempre, en este contexto, significa hasta el año del jubileo. Ah, el jubileo. Sí, el jubileo es el año 50 en el ciclo agrícola, un gran reseteo económico y social. Todas las deudas se perdonaban, las tierras volvían a sus dueños originales y todos los siervos hebreos, sin excepción, quedaban libres. Así que incluso esta elección de quedarse tiene un límite. Ok, eso es un alivio. ¿Pero el ritual? ¿Perforarle la oreja contra la puerta? Suena súper gráfico, casi primitivo. Tiene que haber un simbolismo muy potente detrás. Lo tiene todo. Rashi ofrece 2 explicaciones, una más profunda que la otra. La primera es casi una justicia poética. Dice: esta oreja que en el Sinaí escuchó el mandamiento «no robarás», y a pesar de eso su dueño fue y robó, que sea perforada.
¡Wow! La marca física es una consecuencia directa del fallo moral que lo llevó a esa situación. Es una consecuencia poética y brutal a la vez. La misma oreja que ignoró la ley es la que ahora lleva la marca. La identidad colectiva. Esta oreja que en el Sinaí escuchó, pues siervos son para mí los hijos de Israel, no siervos de siervos. Ajá. Y a pesar de eso, esta persona fue y se consiguió otro amo terrenal, Ujú. que sea perforada. Es un recordatorio físico de una lealtad espiritual que se ha roto. Eligió un amo humano por sobre el amo divino. No manches. ¿Y por qué específicamente contra la puerta o la jamba? ¿Por qué no en medio de la plaza? Porque la puerta y la jamba fueron los testigos silenciosos de la liberación original en Egipto. En la noche de la Pascua, la sangre del cordero se puso en las jambas y el dintel y a las puertas. Y esa marca hizo que Dios pasara por alto esas casas, liberando a los israelitas y declarándolos sus siervos exclusivos. Claro. Así que el ritual de la perforación se hace frente a estos testigos de la primera redención, como diciéndole, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas quién te sacó de la esclavitud para que fueras libre? Y ahora eliges volver. Cada detalle está cargado de historia. Es impresionante. Un ritual que parece bárbaro a primera vista es en realidad un tratado de teología hecho cuerpo. Ahora, si el tema del siervo hombre ya era complicado, el que sigue, el de la sierva hebrea, es, todavía más delicado. Habla de un padre que vende a su hija menor de edad por pobreza. Y la primera regla es súper enigmática. Ella no saldrá libre como en la manumisión de los esclavos. La lectura inicial es alarmante. Significa que se queda atrapada para siempre. Es una frase que, sacada de contexto, suena terrible. Y Rashi inmediatamente salta a aclarar. No significa que nunca sale libre. Significa que no sale libre por las mismas razones que un esclavo cananí. Por ejemplo, la ley establecía que si un amo le rompía un diente o le sacaba un ojo a un esclavo cananí, éste quedaba libre automáticamente, como compensación. Ah, ya. Esa regla específica no se aplica a la sierva hebrea. Ok, entiendo la aclaración. Entonces, ¿cómo obtiene ella su libertad? Tiene 3 vías de salida, la que ocurra primero. Al cumplir los 6 años de servicio, como el varón, al llegar el año del jubileo, también como el varón, o, y esta es la diferencia clave, al presentar los primeros signos de pubertad. En el momento en que se convierte legalmente en mujer, su servidumbre termina, automáticamente. El contrato es, por definición, temporal y condicionado a su infancia. Exacto. Pero en el caso de ella hay una dimensión completamente distinta, algo que no existe para el hombre, el concepto de Yud. ¿Qué es exactamente? Yud significa designación o destino. El texto no solo lo permite, sino que establece un precepto positivo, casi una obligación moral para el amo, designarla como esposa para él o para su hijo. El propósito final de este arreglo no es la explotación laboral, sino la integración familiar a través del matrimonio. A ver si entiendo. La compra es en realidad una especie de dote disfrazada, con el matrimonio como objetivo final. El dinero que el padre recibe se considera retroactivamente como el pago del desposorio. Precisamente, lo que se conoce como kiddushin. No se necesita una segunda transacción o ceremonia. La ley está empujando esta situación precaria hacia una destabilidad y estatus familiar. Y no solo eso, la ley la protege ferozmente. Si el amo la designa, se casa con ella. Y luego decide tomar una segunda esposa, el texto es explícito. ¿Qué dice? No puede disminuirle a la primera su sustento, su ropa, ni sus derechos conyugales. Los comentaristas señalan que esta es la primera vez en toda la Torá que se establecen las 3 obligaciones maritales básicas que un esposo tiene hacia su esposa. Sus derechos quedan blindados por ley. Hemos recorrido un camino larguísimo. Empezamos con un código legal que parecía árido, anticuado y francamente muy chocante. Pero al escarbar en las fuentes hemos encontrado una conexión inquebrantable con el momento más sagrado, la revelación en el Sinaí. Vimos cómo rituales aparentemente brutales como perforar una oreja son en realidad actos simbólicos cargados de memoria histórica. Y hemos desentrañado un sistema increíblemente complejo de derechos y deberes que desafía nuestras ideas simplistas sobre la esclavitud en el mundo antiguo. Y creo que el punto central es ese. Estas no son solo leyes sobre transacciones económicas,
Son leyes sobre relaciones humanas, sobre responsabilidad y sobre la dignidad de las personas dentro de un marco social y teológico muy particular. La justicia no es un concepto frío y secular que se pueda separar de la fe. Para el sistema que se presenta aquí, la justicia y la forma en que tratas al más vulnerable están en el corazón mismo del pacto con Dios. Y para cerrar, quiero dejar un último pensamiento. Justo después de todas estas leyes sobre siervos, el texto vuelve a cambiar de tema y empieza a hablar del homicidio. Hace una distinción que hoy nos parece básica, pero que fue revolucionaria. La diferencia entre el asesinato premeditado y la muerte accidental. Para el asesino, el castigo es absoluto. Pero para el que mata por accidente, el texto dice algo que me vuela la cabeza. Sino que Dios se lo presentó a mano. Esa frase es de una profundidad abismal. Sugiere que, incluso en lo que parece un accidente, un acto de puro azar, el texto postula una especie de cálculo moral superior, una intervención divina. Nos deja con una pregunta que va más allá de esta plática. ¿Cómo equilibra un sistema legal la justicia más estricta con la misericordia? ¿Y qué significa realmente que Dios ponga una víctima en las manos de alguien por accidente? Es una idea que abre la puerta a una exploración sobre el destino, la responsabilidad y la justicia divina, algo que bien vale la pena meditar por cuenta propia.